Entonces vamos a hablar sobre las reformas liberales. Estas fueron reformas impulsadas durante el Estado liberal para modernizar el país y se llevaron a cabo en estos cuatro ámbitos o dimensiones: el religioso, el educativo, el jurídico y el estatal, o sea, en el gobierno o la administración pública. Vamos a ver las reformas en el ámbito religioso. Los gobernantes liberales querían evidenciar ante el pueblo que el Estado era el ente de mayor autoridad y que esta autoridad no se compartía con otras instituciones como la Iglesia Católica. Quiero aquí hacer un paréntesis para recordarles el momento en el que estaban viviendo. Recordemos que en la colonia, cuando vinieron los españoles, los sacerdotes eran los que estaban encargados de la educación, enseñarles a los indígenas el idioma español y todo lo que era vivir en la manera de vida que ellos tenían. Entonces, la iglesia siguió teniendo mucho ese poder, esa credibilidad ante las personas. Ya no había indígenas, ya eran costarricenses, ya éramos un estado independiente, pero la iglesia seguía teniendo ese poder. Entonces, el gobierno, por eso es que no es que está en contra de la iglesia, sino que la iglesia tenía mucho poder. Lo anterior desembocó en una confrontación entre la Iglesia y el Estado, en la que éste tomó medidas extremas con la promulgación de las leyes anticlericales. Anticlerical quiere decir como antirreligioso. Estas medidas se emitieron en junio de 1884 por mandato del presidente Próspero Fernández. La Iglesia se opuso, por supuesto, a tales leyes y tomó varias medidas para contrarrestarlas, o sea, como para luchar contra ellas. Vean, por ejemplo, solicitó a los padres de familia no enviar a sus hijos a la escuela. Esto lo hizo a través de la prensa y de los sermones en las iglesias. Esta solicitud de la iglesia causó la disminución de la población estudiantil. Otra medida fue la creación de escuelas privadas en las que se seguía enseñando la religión libremente. Como los sacerdotes eran los que tenían ellos se enseñaban, las escuelas estaban prácticamente eran como monopolio de la iglesia. Entonces el Estado quería que las escuelas fueran públicas, así como son ahora, que el Estado pudiera dar clases y que no se basaran solo en religión. Entonces, esta era más que todo las reformas educativas. Entonces, las iglesias, por ejemplo, no estaban de acuerdo, crearon escuelas privadas donde ellos podían seguir dando clases y bueno, estaban en contra de las escuelas del Estado. Las medidas que establecieron en las leyes anticlericales. Secularización de los cementerios. Escuchemos esto. Antes de la ley anticlerical, por disposición de la Iglesia Católica, no se podía enterrar en los cementerios públicos a personas que no fueran católicas. Entonces, los gobiernos liberales que defendían los derechos de las personas. Entonces, es más importante poder decir que todas las personas tienen derecho a ser enterrados en un cementerio público y no que las personas que no fueran católicas no tenían acceso a esos cementerios. Entonces esa fue una de las reformas. Prohibición de las órdenes monásticas, o sea, grupos de monjes. Prohibieron los grupos de monjes en el país. De hecho, expulsaron del país al obispo Bernardo Augusto Tiel y a los jesuitas porque era un grupo de monjes. Prohibición de recolectar limosnas sin la autorización del gobierno. Eliminación de la enseñanza religiosa en los centros educativos administrados por el Estado. Por eso la iglesia le decía a la gente que no mandara a los chiquitos a la escuela, porque eliminaron la enseñanza religiosa. A esto se le conoce como laicización de la enseñanza. Y la prohibición de organizar manifestaciones religiosas como las procesiones fuera de los templos. Solo se permitían en días festivos religiosos como en Semana Santa y la misa del Santo Patrón.